Un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan. Esperamos de corazón que hayan pasado unas excelentes fiestas de fin de año en paz, en familia y con salud. En este 2026, en Ahora Yo Sé, iniciamos una nueva modalidad de debates con temas de interés nacional y con fundamento legal pensados para informar y generar criterio. Hoy abrimos esta modalidad con un tema que ya es una realidad en Guatemala y es el salario mínimo del año 2026. La dinámica será un debate respetuoso con distintas posturas para que usted forme su propia opinión. Para este debate nos acompañan dos profesionales del derecho que no necesitan mayor presentación porque su trayectoria lo respalda. Con nosotros está el licenciado Leonel Mendizábal y el licenciado Sergio García, especialista en la materia. Y en la esquina de aquel lado tenemos al licenciado de color negro, el licenciado Mendizábal. ¿Cómo estás, Leo? Todo bien, ¿Cómo te gracias. va? Sí. ¿Qué tal las fiestas? Pues ahí empezando, terminando el año más bien con noticias interesantes como la que vamos a platicar. Excelente. Y en esta esquina de color gris, el licenciado Sergio. ¿Cómo está, Sergio? Aquí bien, listos para platicar de este tema muy interesante para cerrar el año de la mejor manera posible. Lo decía mucha que ustedes no necesitan presentación porque el algoritmo ya solo mira la cara de ustedes que ahora reconoce, va. El ex Sergio que vive hablando de impuestos, derecho laboral, igual que tu persona, ¿verdad, Leo? Correcto, así es, amigo. Interesante el tema del salario mínimo, ¿verdad? Mucha nos quedó al final un aumento, pero como la idea es acá formar un criterio y que al final escuchemos la postura de ustedes, pues la primera pregunta que le lanzo y respondémela, Leo, pues un salario mínimo que al final podríamos hablar que aumentó un 7.5%. Queda el salario mínimo en 4.252.28 en el sector no agrícola, ¿verdad? En el departamento de Guatemala. ¿Una familia puede vivir dignamente hoy, sí o no, con ese salario mínimo que quedó? Pues la respuesta es un poco compleja porque, digamos, si vamos a la realidad o la práctica, pues hay familias que tienen que vivir con ese salario. Ahora, o el salario anterior, más bien dicho, y ahora con este se supone que van a tener más aire para poder comprar, respirar y estar mejor, supuestamente. La pregunta aquí tal vez no es esa, sino es si el salario refleja el costo de la vida real y si consecuentemente, haciendo este aumento del 7.5, lo suple y lo complementa y lo alcanza. Porque la parte importante de todo esto al final del día es sencilla. El salario mínimo se hace para dar una vida digna al trabajador, ¿cierto? Como un derecho de trabajo. Pero la pregunta es si solo haciéndolo así, sin tal vez un sustento real, es suficiente lo que se está aumentando y hay capacidades para poderlo aumentar, porque una cosa es también querer hacerlo, otra cosa es poder hacerlo, como dirían en la universidad, el mundo del ser y del deber ser. Y para el mundo del deber ser, ¿qué es lo que se está buscando con el salario mínimo? Creería yo que hay un montón de otros elementos que no se consideraron para este aumento. Excelente. ¿Qué opinas, Sergio? Yo pienso que si lo vemos desde la perspectiva de un derecho laboral puramente, pues sí, definitivamente el salario mínimo es lo que como mínimo debería darte los recursos para poder subsistir en una sociedad. Sin embargo, no se está considerando que es todo un círculo, ¿no? Todo esto es un círculo vicioso hasta cierto punto en donde lo que yo pago tiene que trasladarse a un costo porque pues, el empresario no va a sacrificar sus utilidades porque es el que expone su capital, etcétera, y eso va a traducirse a un precio de venta que el mismo consumidor va a pagar y por ende, pues al final del día, estos aumentos desproporcionados o por decreto, sin un análisis profundo, lamentablemente no causan una solución, sino que ya los mismos trabajadores dicen, ¿para qué me aumentan eso? De todos modos, todo va a subir. Hasta en la misma postura sin análisis, ya la misma gente lo dice y lo menciona de esa manera. Entonces consideramos que realmente pues, el salario mínimo, cuando no existe condiciones, que creo que aquí tenemos que ser claros y explicarlo de esa manera, hay tres partes que hablan sobre el tema del salario, el aumento al salario mínimo, que es la parte patronal, la parte laboral y el Estado como tal. Y para mí, la verdad es de que lamentablemente lo que provoca el Estado, promueve el Estado con cosas como estas, es de que se peleen entre patrón y trabajador cuando realmente no debería de ser ahí la lucha, sino que el Estado debería estar garantizando de mejor manera condiciones idóneas para todos como sociedad y que eso permita entonces sí platicar de este tipo de aumentos. Ahí tocaste un punto muy importante que es la canasta básica. ¿Realmente sí cubre la canasta básica?
Porque hemos visto pues, en varias encuestas que la canasta básica de hace años sobrepasa el salario mínimo, pero con este, ¿cómo queda? Lo que pasa es que hay dos canastas, la básica y la ampliada. Y en la ampliada entran otros factores, inclusive del transporte, por ejemplo, y comunicación actualmente. Yo no estoy seguro, no conozco ese dato y tengo que decirlo de esa manera, pero estoy casi convencido por la experiencia que he tenido con las empresas que represento y los trabajadores que platico, que es insuficiente y que consecuentemente tal vez alcanzará para lo muy básico. Pero la pregunta es si eso cumple el rol que se busca con el salario mínimo, que es dignificar al trabajador y su trabajo, o simplemente es encarecer en sí el mercado y eso provocar que consecuentemente haya una inflación. Obviamente hay que ver datos y hay que ir a estadísticas específicas, ¿verdad? Pero también hay que analizar esos datos y estadísticas no solo bajo el amparo del salario mínimo, sino bajo la coyuntura económica del país y las políticas que el país esté teniendo, porque digamos, todos los gobiernos, y este inclusive, han tratado de fomentar la inversión, pero digamos, se vuelve un poco contradictorio o absurdo decir, quiero que vengan a invertir a Guatemala y encarezco el costo de la productividad de Guatemala, porque tenemos que entender que Guatemala lo que presta es mano de obra, y cuando presta mano de obra, si la encareces, pues no sé si esta sea una política coherente con tratar de atraer inversión. ¿Cómo lo mirás, Sergio? Yo en este caso podría opinar de que lamentablemente en estos casos yo quiero, como continuando con esto de la inversión extranjera, sí, definitivamente, pues probablemente las condiciones del salario están aumentando y no se incentiva, pero recuérdense que esto es un todo. Ahorita recientemente estaba viendo una noticia que, por ejemplo, en el tema de aduanas, las empresas están trayendo sus productos por medio de la aduana del Salvador para poderlo meter por la frontera con Guatemala, porque les está haciendo más efectivo a temas de logística y mucho más económico que estar esperando toda la gestión aduanal que se está dando y los retrasos que existen. La problemática para mí es del Estado, de quienes tienen que tomar las decisiones. Y eso no es solo de este gobierno, es de todos los gobiernos, pero recuérdense que cada vez se viene agudizando más y cada gobierno es responsable en el momento en el que se encuentra de tratar de mejorar las condiciones. Hoy no tenemos infraestructura, seguridad cada vez tenemos menos y un sistema de salud que carece de todas las condiciones. Y todo eso se traslada a la ciudadanía y por ende a un patrono que tiene que cargar con ese costo y adicionalmente a todo lo que por decreto lo quieren implementar. Entonces creo que cuando se hacen todos estos análisis solo tira cada uno su punto de vista y cada quien se quiere como ganar estas voluntades. Y a nivel político pues tenemos que tener mucho cuidado con estos temas. Excelente. Y aquí vemos, a la hora de aumentarle el salario, tenemos dos grupos. Y vemos la desventaja que tiene el grupo 2, que sería la circunscripción económica número 2. También vemos que el agrícola es el que trabaja más y el no agrícola gana más. Al igual que el de maquila, que si nos damos cuenta, en las maquilas hemos visto casos casi que explotan a la gente. ¿Cómo ven esto? Al final esto, ¿qué hizo? Que la gente de los departamentos se viniera aquí a la capital. ¿Para qué? ¿Para ganar más? ¿O creen ustedes que sí tuvo algún beneficio? ¿Con qué idea? ¿Creen ustedes que nuestro expresidente Yamatei se le ocurrió esta idea de dividir y al final que ganara menos un grupo que otro? Yo creo que la idea central o principal fue fomentar la descentralización en la ciudad de Guatemala y que obviamente fuera más interesante para las empresas poner sus plantas o sus centros de producción en los demás lugares que no sea la ciudad de Guatemala. Sin embargo, otra vez regresamos a un punto de coherencia. Si esa era la intención, obviamente, era para que los costos no fueran tan elevados para las empresas y pudieran producir más trabajo. Pero ¿qué vemos en una segunda lectura, digamos, de mi opinión? Nada más, pues claro, es de que obviamente estamos viendo que existe una diferencia económica tanto en la ciudad de Guatemala como en el interior. Y eso, a mi criterio, es porque en el interior obviamente vamos a entender que la canasta básica puede ser más barata. ¿Pero por qué? Porque hay más informalidad. Y entonces, no sé si la tendencia o el resultado final de hacer este tipo de incrementos es esa. Que, digamos, existan las pequeñas empresas ya formalizadas que mejor regresen a la informalidad, porque obviamente estar cumpliendo con la formalidad se vuelve demasiado difícil. Y algo interesante de este aumento es de que precisamente el Ministerio de Trabajo paralelamente anunció que iba a hacer operativos de fiscalización del cumplimiento del salario mínimo. Y aquí vamos a una parte más importante aún. Si te das cuenta, las multas, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo van en sentido del salario mínimo. Y entonces quiere decir que esas multas ahora van a ser más caras. Y entonces el que quiera cumplir está sometido a dos cosas. Primero, un incremento económico y segundo, a una fiscalización más estricta y más cara,
¿Qué quiere decir? Que un incumplimiento pequeño que tenga el pequeño empresario, digámoslo así, se va a volver tan caro que el incentivo que provocaría esto, a mi criterio, y con la experiencia que tengo, es de que prefiera mejor informalizarse, porque en la informalidad no paga lo que se le obliga a pagar, ni tampoco es multado, porque se vuelve muy difícil la fiscalización. Entonces, para aterrizar, yo creería que originalmente la división existió para fomentar la descentralización, pero esa descentralización se daba de esa manera porque obviamente hay más informalidad y entonces la tendencia bajo este, digamos, concepto de seguir aumentando el salario mínimo sin que existan estándares claros para todos y que permitan este aumento, va a ser informalidad también en la ciudad de Guatemala. Respetando la línea de Lic Mendizábal, Sergio, ¿crees que sí funcionó eso o tal vez tenían otra idea? Bueno, para empezar, esto creó más confusión. Creo que somos el único país, no sé si en el mundo, que tiene este tipo de circunscripciones para pagar salarios, etc. Sin embargo, creo que México tiene una estrategia un poco parecida en ciertos estados. Ahora bien, tomando la palabra de Lic Mendizábal, que tiene un tema muy interesante, es, ok, quiero que vayan a los departamentos a invertir. Sí, pero veamos departamentos donde ya existe operación fuerte, pues al final los precios ahí son caros también. ¿Por qué? Porque el estilo de vida cambia y entonces todos quieren una parte del pastel. Si se tienen que formalizar y tengo que incluir ya más costos, pues obviamente son costos que la gente no va a absorber. Lamentablemente también mucho en la informalidad no se carece de una estructura legal, financiera, fiscal que permita establecer condiciones idóneas de utilidades y márgenes de utilidad. Y encima de esto, cargarles mucho más obligaciones, lo que va a hacer es de que las empresas terminen perdiendo si no quieren aumentar el salario. Mencionaste algo interesante sobre lo de las maquilas. Yo hace poco estaba viendo un reportaje respecto a las maquilas. Al final las maquilas lo que promueven o producen es un commodity. Y el commodity lo que va es enfocado al precio. Entonces, mientras más bajo, mejor. Y por eso es que se supone que en teoría es de que los salarios mínimos para maquilas son mucho más bajos por el tema del tipo de giro de negocio que tienen. El problema, y volvemos a lo mismo y quiero atacar mucho ese tema, es qué condiciones tengo. O sea, ¿quieres que lleve mis negocios a los departamentos? ¿Qué me das? ¿Tenemos carreteras? ¿Tenemos infraestructura actualmente para hacerlo? No. Desde hace mucho tiempo se está pidiendo el famoso anillo metropolitano para que ya no entren por la ciudad nadie y lamentablemente no se tiene, ¿verdad? El claro ejemplo que acabo de conocer ahorita es lo de las aduanas con El Salvador. No es posible que tengan que mejor importar por medio de la aduana del Salvador, del puerto del Salvador, para traerlo a Guatemala. Es absurdo que se llegue a eso, pero es lo que está pasando y es una realidad que, ojo aquí, el tema del salario mínimo para mí va más en función a una estrategia para otras cosas, menos para beneficiar al trabajador. Que con lo que decías de la carretera, estamos viendo que están haciendo carreteras privadas, que al final tenemos que nosotros pagar para poder pasar y evitar ese tráfico que al final no están resolviendo el tráfico, nos están generando un gasto más. Con lo que decías de las maquilas, vemos en Misco, ahí están todas las maquilas, ¿verdad? Porque al final, pues ahí que Zona Franca, pues argumenta, pero también vemos que hay una deficiencia en el juzgado de Misco y ahí se vulneran los derechos del trabajador y uno quiere demandar, nunca les notifican, tenemos que nombrar notario notificador para poder notificarles porque se esconden, ¿verdad? Claro. Entonces vemos ahí que si quiere hacer con un buen enfoque, probablemente, pero para esto con un problema más grande, porque vemos que las maquilas se esconden en Misco. Y si uno va a ver, y a mí me tocó ir a notificar, casi que ya en la orillita del barranco, metete el callejón, y la verdad que hasta a uno le da pena. Tiene que dejar el carro uno unas cuadras, y pues ni modo, pues toca porque te nombraron como notario, y no hay de otra, ¿verdad? Pero con esto del aumento, sería bueno que nosotros debatiéramos si al final se da el incremento por eficiencia del trabajador, porque también, o sea, hablemos lo que es, pues le beneficia. A simple vista podemos ver, gano más, está bien, porque yo tengo para gastar más, pero también sube todo. Pero ¿dónde dejamos la eficiencia del trabajador? ¿Realmente el trabajador se le exige más? Porque no se le está incrementando al horario de trabajo, o sea, no están trabajando una hora más. Y de hecho un dato interesante, precisamente acabo de sacar un curso de Derecho Comparado en otros países y la tendencia es a reducir el salario, el horario. Y entonces, digamos, tenemos en una gráfica un aumento salarial y digamos, la idea es de que venga a Guatemala pronto una disminución en el horario.
¿Por qué? La lógica va a ser de que se van a buscar mejores condiciones para el trabajador, pero digamos, tal vez voy a agarrar el tema de una perspectiva diferente. Hace un año precisamente hablé del tema cuando existió el 10% de aumento y recibí palo en todas mis redes, porque básicamente yo era pro empresa y no veía desde la perspectiva de alguien que necesitaba el dinero. Pero la pregunta que les hacía a todos y nadie la podía responder era, ¿este dinero te alcanza para lo que necesitas? Y todos me respondían, por ejemplo, que no, porque para llegar a su trabajo gastaban una N cantidad pagando los famosos taxis pirata. ¿Por qué? Porque no existe transporte público, digamos, eficiente o coherente y que llegue a los lugares de trabajo. ¿Qué repercute todo eso? Que el gobierno no está dando las condiciones para eso y pareciera más, a mi criterio, pero en mi opinión, de que el salario mínimo se vuelve básicamente no para el trabajador, sino para una campaña política, en donde lo que está buscando es quedar bien con algún grupo, pero no preguntándole precisamente al trabajador que se beneficia. Igual sentido la salud. Si le preguntamos a los trabajadores, obviamente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una excelente institución que no funciona de la manera adecuada en Guatemala, porque hay que decirlo como es. Y entonces el trabajador a veces no quiere estar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social porque sabe que la iniciativa privada es mejor, que va en la misma línea de construir carreteras privadas. Eso es lo que nos toca, no es lo que debemos. Y otra vez regresamos al mundo de ser y debe ser. El Estado debería garantizarnos poder llegar de punto A a punto B con carreteras bien hechas. Tema 2 es garantizarnos salud, después garantizarnos seguridad, transporte y demás. Eso yo estoy casi seguro, como dirían en muchos lugares, y decía que recibí el feedback la vez pasada, yo no tendría problemas, por ejemplo, con pagar impuestos, si los impuestos se invirtieran de una forma correcta, yo lo pudiera percibir. El salario es lo mismo. Yo creo que el empleador no tendría problemas en pagar un poco más si se tradujera en más utilidades para el empleador. Y entonces aquí tenemos que entender de que, no sé, cuál habrá sido el criterio que habrá usado el gobierno de Guatemala, y no sino los demás para hacer este incremento, porque vemos que se ve bonito decir, el trabajador va a ganar más, pero si no hay parámetros claros y transparentes, no se va a percibir de esa manera, y lo que va a provocar es resistencia, y que básicamente la gente busque cómo eludir la regla. Que México también le bajó a las horas laborales. Y está aumentando, aumentando muchísimo el salario mínimo. Ahora nos quieren comparar con México, que porque ellos sí y no pasan todo esto. A ver, hay temas interesantes por el tema de la productividad y creo que estoy muy de la mano con lo que dice Lin Mendizábal, porque productividad del trabajador, para empezar, en una estructura de empresa, no todos pueden ser medidos con base a productividad, para empezar. Sin embargo, sí puede existir un mayor rendimiento y una mayor rentabilidad para las empresas. Si por lo menos se preocuparan en estimar cuánto se gasta en tema de seguridad las empresas, cuánto gastan en tema de logística, reparación de vehículos, etcétera, las empresas, cuánto es que tienen que gastar en el sistema de salud privado, aparte de lo que pagan de seguro social, porque ojo, aquí tenemos que hablar de las empresas que están formalizadas, no de las informales. Si queremos ampliar la base de recaudación, tenemos que enfocarnos a otorgar y garantizar situaciones que permitan la formalización. Actualmente la gente se formaliza por miedo, ¿sí? Por miedo porque la autoridad va a llegar y va a tener problemas. Y lo está haciendo. Las pocas instituciones que realmente hacen bien su trabajo no lo hacen en favor del Estado, de la sociedad, que es la SAT, dicen, que es de los que mejor hacen su trabajo, pero las empresas tienen que velar por su parte, no por lo que lamentablemente debería de hacer el Estado. Entonces, aquí caemos a esta parte. Si nosotros pudiéramos disminuir esos costos en gran medida, provocando una mayor rentabilidad para las empresas, entonces hablar de aumentos al salario mínimo no sería un problema, sería algo que se va a dar de manera natural, primero que nada, y segundo, tampoco se va a condicionar incrementos a canasta básica, productos, etcétera, que es lo que está pasando ahorita y es lo que quiero mencionar. El aumento al salario mínimo, en teoría, lo lanzan como bombos y platillos, que es porque el trabajador merece ganar más, pero lo que menos hace es demostrar eso. Y aquí vienen datos que sí son reales, ¿qué beneficios trae el aumento al salario mínimo? Que aumenta el límite del pequeño contribuyente. ¿Qué beneficios hay del aumento del salario mínimo? Que ahora ya a todos se les va a retener impuestos sobre la renta. ¿Qué beneficios tiene el salario mínimo? Una estrategia política para hacerle ver a muchas personas que lamentablemente se dejan llevar por lo que en teoría un político está en favor de ellos, pero que no. Al final del día, el beneficio directo para los trabajadores no se da. No se da porque nunca se analiza el concepto completo que tiene variables legales, económicas, financieras, etc. No estamos atacando al trabajador, simplemente estamos debatiendo y encontrando una opinión, pero aquí
pues yo les tengo que preguntar, ¿cuántos salarios mínimos debería de ganar un trabajador para que al final a un empresario pues le traiga cuenta, como decimos aquí en Guatemala? Porque si hablamos con mucho tecnicismo, pues no nos va a entender el guatemalteco, y no estoy ofendiendo a nadie, simplemente lo queremos hacer simple. ¿Cuántos salarios debería ganar, generar más que todo un trabajador para que el empresario diga, no, aquí sí me sirve, sí lo tengo? Pues de entrada el propio trabajador debería producir su salario, Como mínimo. ¿verdad? Y de ahí, obviamente, lo que cueste mantener la empresa. Ese va a ser el parámetro, desde mi criterio, básico. Pero obviamente hay más elementos y más factores que hay que considerar, porque obviamente está el tema tributario, está el tema de sanciones, tenemos obviamente también el tamaño y el volumen de la empresa, porque hay contingencias que no se pueden medir de esa manera. Tal vez algo que es importante ahí analizar es que sí, obviamente desde una perspectiva legal y constitucional, pues es necesario que haya un salario mínimo y es necesario que haya un aumento en el mismo. Lo que no se considera, creo yo, es que en Guatemala los parámetros para hacer ese aumento no existen. Básicamente se vuelve demagogia, se basa bajo parámetros de demagogia que no son claros para nadie, y entonces obviamente causa resistencia, porque es como cualquier cosa. Si no te dicen claramente qué te van a entregar a cambio de un precio, no lo compras. Y obviamente lo que se termina traduciendo eso es de que también el trabajador, cuando se ve en una situación de que va a recibir más dinero, pero tampoco se le informa que, por ejemplo, ya no hay exenciones en el salario porque ya se supera el monto mínimo, y que entonces va a haber una retención que se le tiene que hacer obligatoria, pues que ahorita en este momento es muy baja, pero eventualmente va a ser alta. Eso no lo saben, y entonces después van a terminar pensando que les están robando. ¿Qué es lo que pasa con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Pocos trabajadores saben que tienen que pagar una parte ellos también. Y entonces este salario mínimo de 4.252,28, eso es lo que se le dice a la gente. Pero obviamente ese costo va a ser mucho más o mucho mayor para el empleador, y también al trabajador al final del día se le va a hacer un descuento superior, por ejemplo, en la seguridad social. Entonces todos esos datos, digamos, para que la gente, a mi criterio, lo vea más claro, es el gobierno debería tener una política de mayor transparencia, número uno. Y número dos, deberemos saber de que el trabajador tiene que producir su salario, lo que cueste la empresa y la ganancia que pretende tener la empresa para ser sostenible. ¿Todos tenemos el derecho a ganar más? Sí. ¿Todos tenemos el derecho a ganar lo que querramos? Sí. Pero como bien decían, nosotros tenemos que generar nuestro propio salario. Claro que está genial que pongan un salario mínimo, qué buenísimo que estén pensando, porque hay estudios también respecto a esto del tema de la productividad de los trabajadores y bajar la jornada de trabajo, porque al final del día hay muchas empresas que tienen 8 horas diarias, pero probablemente 5 horas de esas o 4 horas de esas lo desperdician y no se fomenta la productividad como debe de ser. Pero también recordemos, a mí me toca asesorar mucho en tema de deudas, y el problema que estamos teniendo también es de que ya se está generando deuda para pagar cosas básicas, cosas indispensables para las familias como tal. Entonces las personas tienen que estar generando más dinero. ¿Cómo hacen para generar más dinero? Teniendo más trabajos. Pero si yo estoy amarrado, por ejemplo, a una jornada de 8 horas diarias, ¿a qué horas puedo tener un segundo trabajo? Así debería de estarse analizando esto, pero con condiciones idóneas. Como por ejemplo en Estados Unidos puedes tener 3 trabajos, te pagan por horas y depende de vos cuánto querés generar. Y algo así debería empezarse a pensar, porque yo le digo a la gente, ¿quiere salir de deuda? Tiene que generar más dinero. Pero usted trabaja 8 horas diarias, ganando el salario mínimo, ¿cuándo va a salir de una deuda? Jamás va a salir de una deuda. Tiene que empezar a ser creativo y generar más dinero. Entonces, creo que el análisis coyuntural de todo eso se está perdiendo, solo se tiene intereses muy específicos en donde quienes son los obligados a analizar todo esto no lo están haciendo como debe de ser, acorde a la realidad que estamos teniendo. ¿Interés político o no? Totalmente. ¿Vos? Creo que también. Desde siempre. Es una herramienta que todos los gobiernos van a utilizar y seguirán utilizando para que, digamos, hay un grupo de personas que crea que eso es un beneficio para ellos cuando se hace solo de esta manera, pero tengo mis dudas. ¿Cómo es? Pan y circo, ¿ah? Pan y circo, pero debo decir algo, por lo menos si uno monitorea un poco las redes sociales y uno desde el año pasado, por lo menos que se está dando todo esto, la gente tampoco ya nos está dejando engañar muy fácilmente. O sea, sí, me aumentas, pero igual todo sube. O sea, ya con que te digan eso, no sé hasta dónde todavía inocentemente lo quieren usar como una herramienta política. Probablemente sigue funcionando y por eso lo hacen, definitivamente, pero es hacia quienes quieren llegar, ¿no? Entonces, creo yo que el problema de todo esto es de que no se ve el beneficio, ¿sí? Si yo no veo el beneficio, si la gente no ve el beneficio,
jamás va a poder tener un resultado idóneo. Todo esto que estamos platicando. Carreteras es algo que ahorita en este momento nos está afectando más. Pero el tema de la seguridad es un problema ya hasta enraizado totalmente, el tema de la salud no digamos, pero con esas tres cosas que realmente el gobierno como tal, el Estado como tal se preocupara en por lo menos gestionarlo de mejor manera, con eso ya podríamos justificar muchas otras cosas. Pero ahorita no tienen cómo argumentar aumentos y utilizan datos absurdos, como por ejemplo que ha aumentado la formalización porque según datos del Seguro Social ahora hay más trabajadores registrados, pero eso es totalmente absurdo partiendo de que también hay un gran porcentaje de empresas informales o en aquel híbrido entre formal e informal, que tienen muchos que ahora ya lo están formalizando, ya están inscribiendo a los trabajadores en el Seguro Social y pagando el Seguro Social. No es porque aumentaron los trabajadores, y ojo aquí, porque algunos me han dicho eso, pero cuando era informal y pasa a la formalidad, ¿es un trabajo nuevo? No, no es un trabajo nuevo. Ese trabajo ya existía, lo único que ahora ya se sabe con estadística que es real, pero siempre ha existido ese puesto de trabajo, no es que hubo un nuevo puesto de trabajo. Es más probable que la gente empiece a perder un trabajo en algún momento, tal vez no va a ser tan fuerte, pero puede pasar, pero los que se están formalizando no generan un nuevo trabajo, están generando un trabajo que existe, solo que ahora ya está formal. Y tal vez solo un dato importante que creo es de que sí se ha percibido que hay una mayor fiscalización del gobierno, tanto en impuestos como por ejemplo en trabajo. Y eso está bien, porque al final del día la tendencia debería ser a que todos seamos formales. Lo que no se ha percibido es de que con la fiscalización que se ha logrado, y posiblemente ha sido una de las causas de que exista mayor formalidad, por lo menos en el año pasado, es traducido a la calle. Y eso quiere decir, ok, te voy a fiscalizar mejor, se supone que voy a tener una mejor recaudación en todos sus ámbitos. Pero una mayor recaudación implicaría, consecuente, que existan unas mejores condiciones. Y un punto básico que repito es, por ejemplo, conozco personas que me dicen, para poder llegar a tu oficina, necesito tomar 2 taxis piratas porque no existe un transporte público y cada uno, por ejemplo, me cuesta 10 quetzales, lo cual se vuelven 20 y entonces un transporte público termina costando mucho menos, pero no existe. Entonces, si existiera esa condición, esos 20 quetzales se reducirían a la cuota que vale el transporte público y eso sí sería un mejor beneficio que simplemente aumentar. Y taxi pirata con aquello de que te vayan a secuestrar o pasar algo. O te van a robar porque realmente ahí les tiraron, no es que tenga algo contra los de los Zion, pero les tiraron ya llevan como un año el MP con operativos PNC Day, carros robados, que sicario, que transporte de armas, de drogas, y entonces al final es lo que hay, porque pues a veces en estos espacios decimos no deberían de subirse, ¿va? Pero si no hay otra cosa. Claro. Y es lo que decía el licenciado. Es lo que tienes al alcance. Y es lo que decía el licenciado, porque el costo de seguridad termina siendo muy elevado. Y yo represento empresas de seguridad inclusive, y digamos, tengo claro de que la demanda, digamos, es complicado, porque digamos, se requiere más porque no existe seguridad en Guatemala, pero cuando se vuelve más caro, entonces el costo se traduce al cliente. Y el cliente no está dispuesto a pagar tanto por algo que se supone que es garantía del Estado. Entonces se vuelve, digamos, a mi criterio, ambiguo y oscuro el hecho de que el gobierno diga que va a ayudar al trabajador, pero lo que realmente lo ayudaría, que es caminos, salud, educación, seguridad, no parece o no se percibe que pase en la vida real. El parque vehicular, hablábamos del tema de la productividad y rendimiento, la gente pasa promedio 5 horas en el tráfico, adicional a las 8 horas. O sea, casi estás agregándole otra jornada más de trabajo solo en tráfico que podría aprovecharse por un tema de productividad y generar más ingresos. 5 horas si es por el lado de acá de San José Pinula, Villanueva, pero si estás viviendo allá por Ciudad Quetzal, Milagro, ahora van a ser 8 porque están haciendo el paso de nivel que está siendo muy criticado para Neto, pero al final es para beneficio de ellos. El tema es que la construcción va a llevar 2 años y la gente se está haciendo casi 6 horas para en el día entrar y salir. Y ese es un gran tema porque si lo analizamos ya hablándolo en el ámbito del derecho laboral, precisamente, digamos, hay una estructura muy básica, pero digamos sirve para ejemplificar que el día de una persona se debería dividir en 3: 8 horas trabajando, 8 horas descansando y 8 horas de recreación. Que el guatemalteco sus 8 horas, no sé si de descanso o de recreación, terminan siendo nulas para estar en el tráfico, que genera obviamente violencia, estrés, un mal rendimiento laboral, y digamos, todo eso sí está en datos, y eso el gobierno lo sabe, y si el gobierno quisiera genuinamente hacer algo mejor por el trabajador, sería eso, porque digamos, 8 horas de trabajo, voy a poner el 50% más 4 horas en el tráfico de ida y de regreso, ninguna persona puede trabajar de esa manera, y precisamente
existen otros mecanismos, porque tal vez ahorita podría pensar el que esté viendo, no, pero ¿cómo van a arreglar el tráfico en un gobierno o no existe infraestructura, lo que fuera? Y tal vez, no lo sé, no soy experto en esa materia, pero sí sé que existen alternativas como por ejemplo regular el teletrabajo. Que el teletrabajo, por ejemplo, al no estar regulado en Guatemala y que tiene varios años ahí engavetada esa ley, podría generar, digamos, mayor satisfacción en el trabajador, reducir costos, que entonces un aumento al salario mínimo podría verse reflejado de una mejor manera. Pero vamos a ver de que no es del interés para el gobierno hacer ese tipo de cambios, porque obviamente perjudicarán a quien no quiere perjudicar, y con esto pareciera que están beneficiando a una gran masa, buscando posiblemente una... Afectan a los financistas, entonces ahí es el problema. Probablemente, yo lo que creo es de que también el problema de la satisfacción laboral creo que impacta mucho en esto. No todos los trabajos pueden ser desde teletrabajo, por ejemplo, lamentablemente, o sea, no todos, pero debería existir, que sí hay una ley aprobada, pero igual es muy ambigua, es muy escueta. Pasó más rápida la ley de la CIA, ¿no? Sí, totalmente. Para eso sí, para eso son puros intereses políticos, la verdad, pero, por ejemplo, algo que mencionabas muy atinadamente en el tema de la productividad y todo eso es, a ver, muy pocas empresas, y eso hasta nosotros lo podemos ver contratando personas. Yo, por ejemplo, aquí tenemos la oficina en la ciudad. Uno contratar personas de los municipios cercanos ya no puede, porque ellos mismos, lo primero que te dicen, ¿se puede trabajar desde casa? No, no se puede trabajar desde casa. Ah, pero es que no me alcanza con lo que me va a pagar, que es el salario mínimo, porque dependiendo lo que uno necesite, ¿no? No me alcanzas porque solo en transporte, ojo, primer dato, solo en transporte se me va el dinero. ¿Va? ¿Por qué? Porque no es fácil el acceso. Entonces, ¿qué decide uno? Ya no contratar a gente de los municipios. ¿Qué sucede también? Muy pocas empresas que tienen que ser grandes, lo que hacen es contratar entonces del sector, ¿sí? Que esa es una manera eficiente de trabajar, pero ¿cuántas empresas pueden hacer eso? Solo aquellos que tienen locales en diferentes lugares o que su ubicación está, por ejemplo, Villanueva. Hay empresas grandes que solo gente de los municipios de San Miguel Petapa, Villanueva, Villacanales tal vez, contratan. Y eso ha ayudado un poco, pero a ciertos sectores. Pero la mayoría de personas vienen aquí. Por ejemplo, Carretera El Salvador tiene mucha empresa, pero no son las empresas que tienen todo este tema de poder descentralizar este tipo de operaciones para contratar por ahí. Yo he platicado por tema de call center, por ejemplo, que muchos trabajan desde casa, pero ya muchos los regresan otra vez. En lugar de, por ejemplo, invertir en edificios completos, deberían de mejor ya empezar a crear plazas. Algunos ya lo están haciendo, de crear como mini edificios en ciertos municipios para que ahí lleguen a trabajar ya y entonces tener estas zonas para llegar. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién lo está hablando? Lo está hablando el empresario, ¿va? El que va a tener que sacar de su bolsa para poder, con las condiciones que el Estado no da, ver cómo logra que su productividad no se vea mermada. Pero el Estado no está aportando nada en esto. O sea, lamentablemente el Estado está diciendo, esto es como los dulcitos, pero no estamos atacando los problemas porque no quieren, porque les conviene mantener la ignorancia a la gente, etcétera, porque ese es un voto seguro. Que pareciera una propuesta política la del Sergio, pero al final pues tiene lógica, o sea, es lo que se debería de hacer. Hasta aquí llegamos con esta primera parte del debate sobre el salario mínimo año 2026 en Guatemala. Hemos escuchado posturas distintas, argumentos legales y realidades que afectan directamente al trabajador y al empleador. Pero el debate no termina acá. En la segunda parte vamos a profundizar en los efectos reales de este salario mínimo, el empleo, la informalidad y lo que viene para el país. Así que no se desconecten, compartan este contenido y acompáñenos en la segunda parte la próxima semana. Esto fue Ahora Yo Sé. Ahora yo sé.